Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Sierra y el día de hoy vamos a hablar del capitalismo. El capitalismo, tan odiado por muchos y vilipendiado y tan amado por otros. Pero ¿qué cosa es el capitalismo? Bueno, pues yo creo que habrá que empezar por el principio. En las sociedades antiguas muy desarrolladas había una dinámica que pudiéramos llamar mercado, que era un mecanismo mediante el cual se realizaba el intercambio de bienes y servicios. Y había también algo que pudiéramos llamar moneda. Lo hubo en el Imperio Romano, lo hubo en China, incluso en las sociedades prehispánicas. Por ejemplo, los aztecas utilizaban el cacao como moneda en sus intercambios. Entonces tenías el mercado y tenías la moneda. Pero no teníamos el otro elemento importantísimo para el desarrollo de un capitalismo, que es la propiedad privada. Eso se iba a dar mucho después. Para entender cómo se fue desarrollando y se fueron conjuntando todos los elementos para que se diera el capitalismo, tendríamos que irnos en un viaje imaginario al pasado. Yo propondría la antigua Roma, la era de Constantino, porque Constantino deja dos elementos que resultarán importantísimos en el desarrollo de las sociedades modernas. Primero fue el impulsar el cristianismo como religión oficial del imperio. Esto daría paso al desarrollo de una iglesia católica que finalmente nos traería personajes que llevarían a cabo una reforma religiosa con el tiempo, como Lutero, Calvino y otros, que iban a sentar la base de la modernidad en la que vivimos actualmente. Y por el otro lado estaba la fundación de la ciudad de Constantinopla, que resultaba la puerta al comercio de Medio Oriente, todo esto de la ruta de las sedas y de las especies, que resultará importante en un momento dado en la caída de ese imperio, porque va a detonar en el momento que el Imperio Otomano controla la ruta comercial, va a detonar todas esas innovaciones tecnológicas en la industria naval y metalúrgica que nos llevaron hasta el momento en el que vivimos actualmente. En el año 476 de nuestra era, cae Roma. Con este evento colapsa el mundo antiguo y da paso a una era que muchos se empeñan en ver como oscura, que es la Edad Media, pero que en realidad viene a ser el laboratorio, ese crisol en donde se van fundiendo todos los elementos que de alguna manera darán como resultado la sociedad en la que vivimos actualmente. El clero, de alguna manera, la Iglesia Católica, evoluciona administrativamente, funda universidades, los monasterios ayudan, o más bien son los líderes que de alguna manera desmontan grandes cantidades de terreno en Europa para volverlos productivos, se desarrolla una gran agricultura, y además en una sociedad estamentaria tan cerrada como era la media, existen puntos de escape. Era una sociedad eminentemente rural en donde a la cabeza estaba la aristocracia, le seguía el clero y luego seguía el pueblo, que se conformaba en su mayoría de gente que trabajaba en el campo, como he dicho, labriegos, pero que existían puertas de salidas, de escape de esa condición, porque el rey, la aristocracia y el clero necesitaban vestirse, el rey necesitaba armas para sus ejércitos, necesitaba herrar sus caballos, necesitaba orfebres que hicieran todos los adornos que se ponía encima, mesas para comer, muebles para sentarse, para guardar cosas. Entonces esto fue desarrollando los oficios, que va a ser muy importante porque es ahí el germen donde se va a dar la industria moderna.
pero necesitamos el elemento comercial, que es muy incipiente en lo que es ese elemento de gente que va a vivir en las afueras de los castillos y va empezando a surgir a través de estos movimientos demográficos las ciudades. Toledo es un ejemplo de ello, por ejemplo, Londres crece. El caso es que se van dando estos movimientos, pero hay algo que es muy especial, un elemento que es muy especial y que ayudará a construir el mundo de la globalización en la que vivimos actualmente. Y esto es que esa sociedad estamentaria vivía con ciertos límites en la cuestión demográfica. Esto tiene que ver, por ejemplo, que un condado eran determinadas hectáreas, un marquesado X hectáreas también, y entonces no podían excederse en población, tampoco podían limitarse, pero estos excedentes eran expulsados, era lo natural, eran abandonados a su suerte, y de ahí algunos se convierten en juglares, otros se convierten en cirqueros, maromeros, algunos en salteadores, pero los más inteligentes se vuelven mercaderes y abren las rutas tan importantes hacia el Medio Oriente, hacia Asia, la ruta de la seda, la ruta de las especies, y le empiezan a dar forma al mundo actual. En un momento determinado hay dos eventos que son importantísimos. Uno es la peste negra, que diezma Europa y que mata a 1 de cada 3 habitantes, y esto genera un colapso social de tan grandes magnitudes que, pues imagínense ustedes la importancia relativa que llega a tener un trabajador en un mundo en donde no las hay. Entonces obliga a este orden señorial a pagar mejores sueldos, y en el caso de aquellos señores que no podían mantener sus tierras, a arrendarlas. De aquí surge un nuevo orden, porque quien tiene esa capacidad de ahorro, quien tiene esa virtud de la austeridad, quien es responsable, va a avanzar, y entre los mercaderes, entre todos estos hombres, entre esta industria incipiente que son los talleres y lo que se está dando, se va a generar una burguesía que va a ser determinante en el mundo nuevo. Otro evento muy importante es la caída de Constantinopla, que va a colapsar ese mundo antiguo también, va a cerrar esas rutas y va a obligar a cambios como de Venecia, por ejemplo, era el punto neurálgico para el comercio. Bueno, pues se cambian a la costa atlántica, cobran importancia Cádiz, cobra importancia Sevilla, cobra importancia Lisboa, y viene todo este avance en la ingeniería naval que busca las rutas hacia Oriente y accidentalmente va a encontrar América. Eso también trae avances en la industria metalúrgica, que va por el armamento, que va a determinar también avances importantes en la revolución industrial para hacer la maquinaria, los nuevos buques que van a transportar por el mundo la mercancía, en fin, que es un punto en donde detona el mundo moderno. Entonces tenemos el mercado, tenemos la moneda como mecanismo de intercambio, pero nos falta la propiedad privada, que es un elemento importantísimo en el desarrollo del capitalismo. Y esto no se dará hasta que esa burguesía que va surgiendo de todo este periodo de tiempo de la Edad Media, ya en la Edad Media Alta, va empujando las puertas y va generando los cambios necesarios, y esto va a colapsar y va a abrir las puertas totalmente con el movimiento de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que de alguna manera sacralizan el papel de la propiedad privada en la vida del hombre, porque ellos dicen que es el elemento fundamental para garantizar la libertad del hombre frente al Estado. En ese momento ya tienes tú la propiedad privada y tienes los 3 elementos. Tienes, repito, el mercado, esa dinámica para el intercambio, tienes el mecanismo que es la moneda y tienes la certeza en la propiedad privada. Y entonces en ese momento detona el mundo, detona el capitalismo, detonan las revoluciones industriales para en un
a una velocidad vertiginosa de innovación en ciencia, en industria, en tecnología, lleguemos al mundo en el que vivimos. Pero entonces, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo, desde mi punto de vista, tiene que ver con la acumulación de capital para luego reproducirlo a través de los mecanismos de inversión de una manera responsable. En una sociedad ideal, la base social viene a ser la relación entre el capital y el trabajo. Un trabajo bien pagado, un trabajo suficiente que garantice que no hayan excedentes poblacionales que sean expulsados de esa dinámica y que generen la violencia del mundo en el que vivimos. Y entonces sí, todos nos podríamos poner de acuerdo en un pacto social que genere a través del Estado las instituciones que requerimos y a través del pago de nuestras contribuciones llegar a un estado de bienestar social. Pero eso podría ser si el capitalismo fuera objetivo, si fuera un capitalismo responsable, pero no lo es, porque los motores reales del capitalismo actual son la ambición y la codicia. Entonces el problema no está en el capitalismo, está en el hombre, en los capitalistas. Y esto tiene que ver con la ideología, con la forma de pensar. Y es en donde tenemos el liberalismo clásico o decimonónico y tenemos el neoliberalismo. De eso tendremos que hablar en otro video porque es muy interesante, y en otro video también hablaremos de las economías planificadas, que fueron todos estos totalitarismos que vivimos a la manera de supuestos socialismos para tener una idea correcta de qué piso pisamos y en qué mundo vivimos. Entonces, esto es el capitalismo y vamos a ver en el siguiente video lo que son las ideologías que de alguna forma corrompieron un modelo que pudo haber sido positivo para generar un arreglo social, que ahora ya no es posible porque la automatización, la inteligencia artificial y todo este proceso de innovación nos llevan a una sociedad post-trabajo. Ya definitivamente la base social no puede ser la relación trabajo-capital. Entonces habremos de analizar qué es lo que va sucediendo. Y pues ya nos alargamos mucho en este video, pero nos vemos en el siguiente para ver la parte ideológica del capitalismo. ¿Les parece?